Esto es una pequeña presentación sobre cómo intentar enseñar sobre sostenibilidad usando juegos interactivos en el salón de clase a estudiantes de economía y de finanzas. Entonces, ¿cuál es el gran problema acá? El gran problema acá es que digamos que hay tres conceptos que uno podría pensar que son claves para poder vincular la economía con la sostenibilidad, y no siempre son los conceptos más fáciles de transmitir a los estudiantes. Entonces, el primero de esos conceptos es externalidades. Y al final, ¿cómo podríamos describir fácilmente las externalidades? Lo que me está diciendo es, si las personas no tienen en cuenta las consecuencias no deseadas de sus decisiones individuales sobre la sociedad, entonces los mercados ya sabemos que no van a funcionar bien. Lo segundo es el concepto de bienes públicos y recursos de uso común. ¿Qué pasa con ellos? Este tipo de bienes tienen un par de características distintas a los bienes privados, que son los que, si yo tengo, nadie más los puede consumir, y una vez lo consumo ya esa unidad no está disponible, y eso se diferencia de estos dos tipos de recursos, que lo que también implican es, si yo estoy hablando de cualquiera de esos dos tipos de recursos, entonces los mercados tampoco deberían ser los responsables de proveer este tipo de recursos, porque no funcionan bien. Y lo tercero es un problema de intertemporalidad. ¿Y por qué un problema de intertemporalidad? Porque es importante entender que incluso si el precio de un recurso es muy bajito, su verdadero valor es lo que me está valiendo más el hecho de que no lo voy a poder usar en el futuro. Entonces, intentar enseñarle estos tres conceptos a estudiantes del primer semestre no suele ser fácil en teoría. Entonces, ¿por qué es complejo enseñar estos conceptos para poder hablar de sostenibilidad desde el punto de vista económico? Primero es porque hay un componente estratégico. ¿Por qué? Porque mis acciones afectan a los demás y las acciones de los demás me afectan a mí. Lo segundo es que hay un componente dinámico. ¿Por qué? Porque mis acciones de hoy afectan mis posibilidades mañana, también afectan las posibilidades de los demás mañana, y las acciones de los demás hoy están afectando sus posibilidades mañana y mis posibilidades mañana. Entonces, si ustedes ven, ya estoy empezando a armar una telaraña de complejidad bastante grande. Y lo tercero es que hay un componente biológico. Entonces, no es solo mi relación en el tiempo con los demás, sino mi relación con el medio ambiente en el tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Entonces, este es un proyecto con Darwin que está ahí sentado, y lo que hicimos fue tomar un tipo de juego interactivo y pedir o contratar a alguien para que nos programara ese juego. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que nosotros tenemos es una plataforma que podemos utilizar en el salón de clase para enseñar estos conceptos. Entonces, estos son pantallazos de mi celular, básicamente. Y lo que estamos viendo es entonces un poco cómo les vamos contando el problema. Entonces, hay un lago, varias personas están compartiendo ese lago y el recurso se reproduce según esta tablita. Entonces, lo que estamos intentando explicar acá es esta noción intertemporal, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con el recurso biológico? Y es, si hay mucho o si hay muy poco, se reproduce muy poco, pero cuando está en niveles intermedios es donde se maximiza la capacidad de que ese recurso se reproduzca por sí solo. Entonces, y aquí viene un poco esa noción de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque no es dejar de explotar, sino simplemente entender cuáles son las propiedades de ese recurso y cuáles son las propiedades de los sistemas económicos para intentar que se pueda hacer de una manera que sea sostenible. Entonces, primero les mostramos cómo funciona el recurso, después les mostramos cómo serían las ganancias en este juego estratégico en el que ellos están. Entonces, en este juego estratégico ellos ven que según lo que entre los 4 participantes de cada grupo recogen, es el precio por cada unidad. Entonces, un poco esta idea de una forma de conservar es que si no se saca tanto del recurso, el precio es más alto, y si el precio es más alto, pues hay una manera de compensar económicamente sin estar agotando el recurso. Y también entonces después aparecen un poco las reglas bajo las cuales el juego se puede acabar antes de tiempo. Entonces, ellos saben que pueden jugar hasta por 10 rondas, sin embargo, si ellos quisieran maximizar solo su beneficio personal y todos hacen esto, solo les va a durar 3 rondas el juego. Entonces, un poco intentar explicarles esto a través de esta actividad. Y básicamente lo que vamos haciendo es, semanas de pesca son las rondas del juego, esa es la forma en la que se los ponemos, y lo que ellos tienen que decir es cuántos viajes de pesca quieren hacer, sabiendo cuánto recurso queda disponible. Entonces, ¿cuál es el valor añadido de estos juegos? Por un lado es que son muy fáciles de implementar en clase. ¿Por qué? Porque están programados de manera que se puedan usar incluso desde el celular
del estudiante o utilizando tabletas. Entonces ellos simplemente llegan a clase, nosotros decimos vamos a hacer esta actividad y ellos se conectan y empiezan a jugar. ¿Cómo lo hacemos aún más fácil en clase? Utilizando un código QR enorme en la pantalla del salón y ellos simplemente entran y empiezan a jugar. Otra ventaja grande acá es que ponemos a los participantes a jugar en distintos roles. Entonces, en un rol, ellos deben compartir el recurso con más gente. ¿Cuál es el problema? Como este es un recurso de acceso común, ellos no tienen forma de prevenir que los demás sobreexploten el recurso. Y el gran lío de esto es que si no caen en cuenta que hay todo un dilema de cómo producir sosteniblemente, si cada uno está solo motivado por ganar más que los demás, van a colapsar rápidamente el recurso. Pero también algunos estudiantes los hacemos jugar como si no existieran grupos accediendo al mismo recurso, sino uno solo de ellos lo maneja todo. Entonces es un poco para que entiendan desde los distintos roles cuándo es un juego estratégico y cuándo es mucho más un problema más simple de optimización donde en realidad no tienen que coordinar con los demás. Entonces, si ustedes quieren, con este pueden entrar a una de las versiones del juego de una vez, lo voy a dejar ahí 2 minutos, pero básicamente esto es idéntico a lo que hacemos en clase. Entonces es bueno, hoy vamos a hacer un experimento, vamos a empezar a jugar y ustedes simplemente, y les digo a los estudiantes, simplemente saquen su celular, entren acá. Usualmente en clase hacemos algo más y es que le ponemos una pared extra antes de que puedan empezar a jugar donde ellos se tienen que loguear con su correo institucional y así sabemos quién es quién, ya sea para tomar lista, ya sea para entender qué está pasando con los resultados del juego. Si les, de pronto, o sea, apenas lo logren leer, puede que les tome unos 30 segundos en entrar. Entonces bueno, ahí ustedes básicamente están jugando la versión donde son los únicos dueños del recurso. Y al final, esto es básicamente intentar ponerle a los estudiantes la enseñanza de este juego en una gráfica. Entonces lo que estamos mirando acá es, había 100 unidades al inicio del recurso y máximo pueden jugar por 10 semanas. Y lo que vemos con ellos es cuánto les va a durar el recurso a medida que van jugando. Y lo que hacemos es comparar con ellos qué pasa cuando cuando dice planificador es una sola persona dueña de todo el recurso y cuando decimos pescadores son los 4 miembros del grupo. Y yo creo que esta gráfica es bastante evidente para ellos para entender cuál es ese problema de coordinación o ese problema de cooperación que existe. Y si ustedes ven, el recurso arranca igual, ¿cierto? Termina parecido, pero si ustedes ven, en esta línea continua, el que está jugando solo es capaz de mantener recursos, niveles más altos del recurso. Y entonces esta es parte de la enseñanza que uno les deja y es cuando hay varias personas que están accediendo a este tipo de recursos, es muy difícil, si no existen unas normas sociales o si no existe alguna forma de regulación, que ellos logren la sostenibilidad de esto. ¿Por qué? Porque siempre existen incentivos individuales a extraer más. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Listo. Y usualmente después de hacer esta actividad les ponemos un quiz de 10 preguntas sobre conceptos del juego, sobre conceptos económicos que deberían ser capaces de extraer de haber participado. Y simplemente les quería mostrar una de las preguntas, porque creo que es la pregunta clave que va un poquito más allá de conceptos más teóricos y que sí de pronto es lo que les deja un poco a los estudiantes al final o a nosotros para entender si entendieron o no un poco el propósito de salirnos de la economía típica, estática y hablar un poco de economía con biología, con sostenibilidad que está pasando. Entonces están estas 4 opciones y les decimos, bueno, ¿cuál es el mensaje económico más importante que deja este juego? Y al final muchos de ellos, o en muchos casos vemos que estudiantes dicen, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre conservar los recursos o explotarlos. Y un poco lo que intentamos con este juego es que vean que en realidad esta no es la solución, sino que es un poco Entonces yo creo que no existe una disyuntiva, o lo que intentamos mostrar acá es que más que una disyuntiva es, hay posibilidad de estarlos explotando si uno siguiera unas ciertas normas bajo las cuales el recurso no se agote. Entonces, al final, la clave es que logran discernir y eliminar ese tipo de opción, y en realidad hemos visto que muchos de nuestros estudiantes, como un 60 o 70%, son capaces de entender que en realidad no es una disyuntiva entre no hacer nada para conservar, sino entender las propiedades de los recursos para poder explotar y conservar al tiempo. Listo. Entonces, si quieren el resto... bueno, voy a volver a dejar esta presentación. César, está, cuando
pensando cómo hacer esto en mi clase. Hice una clase de macroeconomía, no en micro. Entonces la pregunta concreta es, digamos, ¿qué tan reproducible es esto en diferentes clases? Esto puede ser una maqueta que ustedes van aprendiendo para después aplicarla a muchos temas, o qué sigue. Entonces, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Entonces, por un lado está la capacidad de manejar esta herramienta, ¿cierto? Y en teoría uno podría decir, bueno, intentemos pensar en un problema similar, pero macroeconómico. De hecho, toda la teoría de recursos naturales tiene las herramientas de la macroeconomía detrás. Entonces, creo que por un lado esta herramienta es muy poderosa y es gratuita, es un software que se utiliza para programar experimentos de interacción. Se llama O3 y básicamente si uno tiene un programador que sepa Python y que sepa Django, básicamente uno lo puede contratar y decir, yo tengo este bosquejo de que esto es lo que quiero que mis estudiantes entiendan en clase a partir de este tipo de experiencias, ayúdenme a armarlo. Entonces, ¿qué sigue en este sentido? Con Darwin tenemos una agenda un poco más amplia de intentar pensar en experimentos que sirvan para distintas temáticas. Entonces, por ejemplo, y también no todos digitales, sino algunos también mucho más vivenciales directamente en el salón. Entonces, por ejemplo, usar subastas para que los estudiantes entiendan las curvas de demanda y las curvas de oferta. También tenemos otros experimentos como, por ejemplo, intentar entender cómo se puede reproducir una burbuja financiera a partir de... Bueno, lo que pasa es que aquí sí son experimentos donde hay que ser muy cuidadoso con las instrucciones porque en la calidad de cómo uno le da las instrucciones a los estudiantes es donde está la capacidad de después diferenciar el aprendizaje de ellos. Y la clave muchas veces, por ejemplo en este caso, yo siento que la clave es, tengo una condición donde hay muchas personas compitiendo por comerse ese recurso versus una historia donde es uno solo explotando a su ritmo el recurso. Entonces, creo que el mensaje clave aquí para los estudiantes es, mire que los derechos de propiedad que usted está garantizando o que usted tiene que intentar a través de política pública generar, es la clave de qué tanto se logra sostener. Entonces, yo creo que muchas veces es al problema específico que quiera el profesor intentar entender, pensar en cómo uno diseña un juego como con dos condiciones y que las dos condiciones sean bastante diferentes para poder enseñar un concepto económico. Quería preguntar sobre dos cosas: cómo termina el juego, es que avancé como hasta la semana 7 solamente, y la segunda es cómo se entiende la retroalimentación. En este caso, ¿es a través del juego o es en el marco de la clase que se le da retroalimentación al estudiante? Entonces, en el juego hay retroalimentación al final. Les ponemos 3 condiciones para que se acabe. Máximo van a jugar 10 semanas porque si no, digamos este juego en una clase se demora unos 20 minutos. Y la idea es, o el juego se les acaba porque se agotaron el recurso, o el juego se les acaba porque si bajan de un nivel el gobierno va a poner una veda sobre el recurso y no deja sacar más. Entonces también como para intentar mostrarles esa situación, o digamos ganaron el juego si llegan a la semana 10. Una vez se acaba, lo que les dice es, el juego es, el recurso ya se ha agotado o usted ha llegado a la semana 10, la máxima cantidad de dinero que podían hacer era tanto, ustedes lograron hacer tanto, o usted jugando solo logró hacer tanto, entonces usted logró hacer, entonces es como un punto de referencia de cuál hubiera sido la solución óptima y cómo jugaron ante eso. Pero también lo hemos hecho como, hacemos el juego, se acaba la clase y simplemente recolectamos los datos y para la siguiente clase producimos una gráfica. De hecho, esta gráfica es justamente, esta gráfica es ese resultado y es correr un día el ejercicio en clase y 2 días después a decirles, miren, esto pasó a los que jugaron de a 4, esto pasó con los que jugaron de a 1, ¿qué aprendieron? Entonces, digamos que es una combinación de los dos, como una retroalimentación inmediata del resultado del juego, más una retroalimentación un poco después de como el cuadro más general de por qué hicimos esto en clase. Señor. Gracias. En el diseño de la estrategia en forma particular, que es el programador, es el profesor que quiere llevar la estrategia, que tiene una idea pero no sabe programar, ¿cómo va a hacer todo ese ajuste y esa logística para poder llevar a puesta en marcha? Entonces, esto fue financiado por un fondo de innovación pedagógica dentro de la Universidad del Rosario y a lo que nosotros nos comprometimos fue no solo aprobar la herramienta, sino a dejar un manual donde diga, usted va a este repositorio, descarga esta información y casi que línea a línea qué tendría que hacer para montar como su propio servidor
y poder manipular esto y enseñarle a sus estudiantes. Entonces, casi que nuestro compromiso con el programador fue ese, es, listo, usted no solo nos lo tiene que programar, sino que nos tiene que generar como el mapa general y esa ruta que puede seguir cualquier persona para poder reproducir esto en otra clase. Pero no es a través del fondo de noción que se articuló. Exacto, digamos que es parte como es casi que una historia de diseño institucional, ¿no? Y es, me dan plata para intentar producir un tipo de estas cosas, pero al mismo tiempo me estoy comprometiendo a que genere los elementos para que esto sea reproducible fácilmente en otras personas. Porque sí, si no creo que es un poco, lo hice y ustedes no lo pueden hacer. No, bueno, porque es una experiencia que es similar, que la presentaré en el tema de lúdica, pero precisamente esa ha sido mi dificultad, el articular interdisciplinaridad para poder lograr que esos diseños logren un paso más allá, ¿sí? Entonces tenía esa curiosidad, claro, porque no es el hecho de que no puedo que no hago esos, digamos que es significante en este momento, es más esa forma de llegar a materializar la estrategia, ¿sí? Porque uno solo a las dos es difícil. Bueno, muchas gracias. Hay una última pregunta, porque nos tocaba seguir. Yo soy el control. Ah, perfecto, listo. Sí, Un par de cosas. claro. Un poco sobre la primera inquietud de Fernando, sobre qué tan generalizable es esto. En este momento estamos haciendo una segunda fase de este proyecto, en el cual estamos aplicando esto no solamente a estudiantes de la facultad, sino estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, de Administración, etc. Y eso, digamos, en esa dimensión también vamos a explorar justamente esa pregunta. Y lo otro que quería decir que tenía que ver con supervisión. Digamos que hace poco, hace unos 4 años, empezamos a hacer prototipaje de este tipo. Esto obviamente estaba en el mundo de la comunicación en ese momento. Justamente en el marco del espacio EPA, que iba a presentarse una hora a los logramos hacer un prototipaje de este tipo de experimentos y de videos, digamos, que mencioné en ese momento, básicamente porque son conjuntos que van como agarrando su vida adulta, y obviamente ahí el apoyo institucional es fundamental. Bueno, muchas gracias por la exposición.